Bienvenidas y bienvenidos a la sesión especial de grupos de arte in TITS y Mapping Class Groups dentro de la quinta reunión conjunta de la Real Sociedad Matemática Española y la Sociedad Matemática Mexicana. Es un gran placer para mí presentar a Yago Antolín, quien está en la Universidad Complutense de Madrid y es un especialista eh, en teoría geométrica de grupos y en particular estudia grupos de curvatura no positiva y sus crecimientos y algunas otras propiedades como acilindricidad hiperbólica y ese tipo de cosas, ese tipo de fenómenos. Tenemos el placer de incluirlo dentro de estas charlas. Nos va a presentar algunos resultados de crecimiento en grupos de arte in TITS y les recuerdo que pueden dejar sus comentarios y preguntas en la sección de comentarios en el chat y nosotros las recopilaremos y las discutiremos en la sesión sincrónica que se llevará a cabo el 16 de junio a las 12 horas en México y a las 19 horas en España. Muchas gracias y adelante, Yago. El tiempo es tuyo. Hola. Lo primero que quería hacer era dar las gracias a María y a Bruno por invitarme a participar en esta sesión especial del encuentro de la Real Sociedad Matemática Española y la Sociedad Matemática Mexicana. Y bueno, como dice el título, voy a hablar de algunos resultados que he obtenido recientemente sobre crecimiento en grupos de arte. Estos son resultados que he obtenido con María Cumplido y con Luis París. La charla la he estructurado en dos bloques. Primero voy a contaros lo que son los resultados, sin entrar en muchos detalles técnicos, y la segunda parte será dar alguna idea de qué tipo de pruebas son. Lo primero, ¿qué es un grupo de Artin? Bueno, en mi convención, los grupos de Artin son una familia de grupos que están definidos mediante presentaciones. Las presentaciones, yo voy a usar la siguiente convención. Voy a tener un grafo simplicial y voy a etiquetar las aristas con números enteros mayores o iguales que 2. Entonces, a un grafo con estas etiquetas le asociamos un grupo de Artin que va a estar generado por los vértices del grafo y va a tener una relación por cada arista. Y si la arista va del vértice S al vértice T y tiene la etiqueta 8, pues tendremos ST de longitud 8 igual que TSTS hasta longitud 8. En estos grupos, si tenemos un subgrafo con sus etiquetas, los vértices de este subgrafo van a generar un subgrupo que es isomorfo al grupo de Artin asociado a este subgrafo. ¿Por qué introduzco esto? Bueno, porque vamos a hablar mucho de crecimiento del grupo y de su relación con los subgrupos parabólicos. Los subgrupos parabólicos son aquellos subgrupos del grupo de Artin generado por un subconjunto de los generadores, de estos generadores especiales que vienen asociados de la presentación. A veces me olvidaré de decir parabólico estándar, ¿vale? Los resultados, algunos se aplican a cualquier subgrupo parabólico, que es un conjugado de estos. Si es parabólico estándar, es directamente un subgrupo generado por un subconjunto de los generadores. Los resultados de los que voy a hablar son principalmente para grupos de Artin de tipo esférico, aunque voy a enunciar todo para el grupo de trenzas. Entonces, recordar que de la misma manera que a estos grafos con etiquetas les asociaba un grupo de Artin, le puedo asociar un grupo de Coxeter, que esencialmente es la misma presentación de antes, imponiendo ahora además que todos los generadores son involuciones. Entonces, un grupo de Artin es de tipo esférico si cuando hago el grupo de Coxeter asociado obtengo un grupo finito. Y el ejemplo que digo que voy a estar utilizando principalmente es el grupo de trenzas, que está asociado a este grafo de aquí, que tiene n-1 vértices y tengo aristas entre todos los vértices con etiqueta 2 si los vértices están a distancia mayor que 1 y etiqueta 3 si los vértices están a distancia 1. Así que la presentación es la siguiente. Tengo generadores sigma 1 hasta sigma n-1
y tengo que sigma i más 1, sigma i es igual que sigma i más 1, sigma i más 1 para todo i. Y cuando i y j difieren por más de 1, tengo que estos dos generadores conmutan. Es bastante fácil ver que el grupo de Coxeter asociado es el grupo de biyecciones del conjunto 1 hasta n, y de hecho, si uno hace el homorfismo cociente, ¿sí? Es decir, del grupo de trenzas, perdón, hasta el grupo de Coxeter asociado, el homorfismo este natural lo que manda es la trenza sigma i a la, a la transposición i más 1. O sea, cambiar el elemento i por el elemento i más 1. ¿Por qué introduzco esto? Porque realmente los resultados que tengo sobre el crecimiento de estos grupos de Artin de tipo esférico respecto a los generadores de Garside. Los generadores de Garside son un conjunto de generadores distinto del que viene dado por la presentación, y en el caso del grupo de trenzas, podemos definirlo de esta manera: es un subconjunto que está en biyección con el grupo de Coxeter, o sea, va a tener n factorial elementos. Son todo elementos que se pueden construir como productos de los generadores sin utilizar las inversas, ¿de acuerdo? Y el conjunto está perfectamente determinado si impongo además que dos hebras distintas se pueden cruzar a lo sumo una vez, utilizando la representación usual de los generadores sigma i como trenzas de las hebras. Fijaros que, claro, en este caso, al poner que tengo una biyección con el grupo de Coxeter, tendré una preimagen del elemento neutro, o sea que en general tendré un generador tendré el elemento neutro como generador, y a veces que lo querré quitar simplemente pues porque no va a aportar nada al crecimiento. Entonces, cuando hablo de crecimiento, bueno, si estoy en un grafo localmente finito, ¿vale? Localmente finito simplemente para que cuando mire la bola, el centro, lo que sea, tenga un número finito de elementos, pues nos preguntamos por el crecimiento, pues, o de todo el grafo o simplemente de un subconjunto de vértices, ¿sí? ¿Y qué es el crecimiento? Pues nada más que contar cuántos elementos hay en este conjunto que estén a distancia mayor de m, perdón, del vértice fijado menor o igual que n. ¿Vale? O sea que para cada n voy obteniendo un número y nos interesa entender esta sucesión. Puede ser que consigamos entender exactamente cuántos elementos hay a distancia n de v0, o puede ser que nos tengamos que conformar con otras cosas, como conocer el comportamiento asintótico de esta sucesión, o acotarla, o, bueno, o lo que sea. Y una de las cuestiones que vamos a trabajar es la tasa de crecimiento exponencial de estas sucesiones, que se define como el límite superior de la raíz enésima de estos números de aquí. Así que si, por ejemplo, este límite fuese 2, quiere decir que el número de elementos de m crece más o menos como una exponencial de base 2. ¿De acuerdo? Pues ahora ya con todo esto ya puedo contaros un poco cuáles son los resultados que tenemos. Vamos a empezar por el corolario, ¿vale? El corolario dice que si AN aquí son los grupos de trenzas con n hebras, y S son los generadores de Garside, entonces la tasa de crecimiento del grafo de Cayley del grupo de trenzas con respecto a los generadores de Garside, al hacer variar el número de hebras, esto es una sucesión estrictamente creciente y no acotada. Que bueno, me diréis, vale, del grupo de trenzas a n se mete dentro del grupo de trenzas a n más 1, que se mete en un grupo de trenzas a n más 2, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es normal que sea creciente. No, bueno, hombre, lo que no va a ser es decreciente, pero, bueno, porque además la manera del encaje de uno a otro es cuasi isométrico, pero lo que sí que tenemos es que si hubiésemos hecho esto con los generadores normales, los generadores usuales, el
el límite de las tasas de crecimiento de los grupos de trenza respecto a los generadores de Artin, pues ese límite existe y está acotado por 4, ¿vale? O sea que, bueno, no tendríamos que tener una sesión no acotada con cualquier tipo de generadores. ¿Y cómo se demuestra esto? ¿Por qué esto es un corolario? Bueno, pues que el resultado principal que encontramos con María, o uno de los resultados principales que encontramos con María, es que todo subgrupo parabólico del grupo de trenzas, eh, perdón, que existe un elemento cuya longitud está acotada, eh, tal que para cualquier subgrupo parabólico del grupo de trenzas, ese subgrupo parabólico y ese elemento especial generan un producto libre. Entonces, la longitud de este elemento, además, es importante. El elemento varía dependiendo del grupo de trenzas, evidentemente, pero la longitud está uniformemente acotada para todos los grupos de trenzas. Y el tener este producto libre dentro del grupo de trenzas entre un subgrupo parabólico y un elemento de orden infinito que tendremos, bueno, es un elemento no trivial, evidentemente, pues esto es lo que va a permitir decir que tenemos este salto en el crecimiento. ¿Sí? ¿Por qué esto no funcionaría para otros generadores? Bueno, porque para otros generadores la longitud de este elemento de aquí podría ir creciendo y entonces el tipo de crecimiento que puede aportar esto de aquí, digamos que no va creciendo de una manera no aportando tanto crecimiento como querríamos. Básicamente esa es la idea de por qué con los generadores este statement de aquí, ¿no? Esta afirmación de aquí, que es puramente algebraica, la influencia en el crecimiento viene de que la longitud de G está uniformemente acotada. El siguiente resultado que quería comentar es acerca del crecimiento en grafos de Schreier. ¿Sí? En vez de considerar el grafo de Cayley, considero el grafo de Schreier. Este grafo de Schreier es un grafo que tiene por fijo un subgrupo de G, un conjunto de generadores de G, y el grafo de Schreier tiene por vértices las clases laterales de G con H a la izquierda, y dos clases laterales están conectadas si difieren por multiplicar por un generador a la derecha. Y el teorema que obtuve con Luis París, que se ha publicado este año, es el siguiente. Primero, estos grafos de Schreier tienen la propiedad FFTP cuando tengo un grupo de Artin, un subgrupo parabólico y los generadores de Garside. Y este es un resultado que estaba probado en el caso de que el subgrupo parabólico fuese trivial por Derek Holt. En el caso de que el subgrupo parabólico sea trivial, el grafo de Schreier es nada más y nada menos que el grafo de Cayley usual. Y además, si miro el crecimiento de este grafo, ¿sí? Si miro esa secuencia de cuántos elementos hay en la bola de radio n de centro, en este caso la clase lateral de H, pues esta sucesión de aquí cumple una recurrencia, ¿sí? Y se puede calcular de una manera muy explícita. Y una manera de decir que cumple una recurrencia y que es muy explícita es al ponerlo como coeficientes de una serie formal, que esta serie formal resulte ser una función racional, un cociente entre dos polinomios. Así que básicamente para saber cuántos elementos hay de longitud n, uno simplemente tiene que dividir un polinomio entre otro, ¿sí? Y van saliendo restos y sigue dividiendo, ¿no? Es una división que no se acaba, pero van saliendo los coeficientes de esta serie formal. Y me faltaría decir qué quiere decir esto de tener la propiedad FFTP. Bueno, esto es un tipo de propiedad que nos da información de cómo es este grafo, un poco la geometría global. Y un grafo tiene la propiedad FFTP si existe una constante, K, que es global para todo el grafo, de tal manera que si tengo un camino que no es geodésico, tengo lo que llamo un K compañero viajero, o sea, tengo otro compañero
que está siempre a distancia k y además tiene longitud menor. Con lo cual, esto lo que quiere decir es que para saber si un camino es geodésico o no, simplemente hay que mirar en un entorno K de este camino y si no fuese geodésico lo podría ver en un entorno más pequeño. Y esto se puede pensar como un tipo de hiperbolicidad o de curvatura no positiva, porque bueno, los grafos hiperbólicos cumplen esto y bueno, y captura algún tipo de curvatura no positiva. Vale, pues estos son los resultados y simplemente decir que esto depende mucho de la teoría de Garside. ¿Qué es una estructura de Garside? Bueno, pues en el grupo de trenzas, es decir, la estructura de Garside consiste, aparte de tener el grupo, tener un subsemigrupo, que es equivalente a tener un orden parcial, que necesita tener unas ciertas propiedades, que existan mínimo, es decir, que con este orden parcial tengamos una relación de un orden, un látiz, ¿no? Tenga máximos comunes divisores y mínimos comunes múltiplos, y además de tener este monoide, que es lo mismo que tener este orden parcial, estas propiedades, tengo que tener un elemento especial que se llama elemento de Garside, eh, en el que todos los divisores eh, a la izquierda y a la derecha, bueno, voy a tener dos tipos de órdenes parciales, me generan el grupo. No es muy importante ahora entender la definición porque realmente no voy a estar usándolas. Simplemente nombrar, bueno, pues que en el caso del grupo de trenzas, este monoide es simplemente el subsemigrupo generado por los generadores de Artin, ¿vale? Unión el neutro. Entonces, el orden parcial es decir que A es menor o igual que B, si solamente si A a la menos 1B pertenece a M, o sea, es un producto de trenzas positivas. Se tiene para este orden parcial se tiene que tenemos un retículo, tenemos máximos comunes divisores y mínimos comunes múltiplos, tenemos un elemento de Garside, que es este delta, que es este producto de aquí, que cumple que es el mínimo común múltiplo de todos los generadores de Artin, ¿vale? Y este es un conjunto finito y resulta que estos son los elementos que están entre delta y 1 son los generadores de Garside que había descrito antes. En cualquier caso, tenemos este tipo de estructuras y lo interesante es que nos permiten definir formas normales, ¿vale? Una manera única de escribir elementos, y consiste en poner primero todas las potencias posibles del elemento de Garside y después ir poniendo, digamos, es una forma greedy, ¿no? Avariciosa, es decir, ir poniendo los prefijos más grandes que pueda de gamma, de delta al principio, ¿no? Es esta condición de aquí de que SI es el máximo común divisor de delta y todo el sufijo que queda. Si esta primera condición de aquí lo que quiere decir es que no puedo poner más P's, más deltas al principio. Y si tengo esta forma normal, puedo leer la longitud de mi elemento en función de la longitud en función de los elementos de Garside, de los generadores de Garside. Y además, bueno, pues tengo asignados una cosa que se llama el ínfimo del elemento, que es el P, y el supremo del elemento, que es P más la longitud esta de la palabra S1 hasta S. Bien, estas son herramientas que vamos a usar, es decir, o que hemos usado, que tenemos formas normales, que tenemos propiedades respecto a estas. Y utilizando esta teoría de Garside, Calvez y Dervis, Matthew Calvez y Dervis han definido un grafo que llaman el grafo de Additional Length Graph, de la longitud adicional, no sé cómo llamarlo, en el que es un grafo en el que los elementos, los vértices son clases laterales del grupo de Garside módulo el subgrupo generado por el elemento de Garside y dos aristas están conectadas, bueno, pues si difieren por un generador de Garside, ¿sí?
o difieren por una cosa que se llaman elementos absorbibles. Y un elemento absorbible, tenéis aquí arriba la definición, es una condición que involucra los supremos y los ínfimos, alguno de los dos tiene que ser cero, y básicamente que puedas multiplicar por algo de tal manera que no cambie ni el supremo ni el ínfimo. No es razonable ahora intentar entender bien cómo este grafo. La cuestión es que Matío Calvez y Berbis lo que probaron es que si yo tengo un grupo de Artin-Tits de tipo esférico y reducible, este grafo de aquí es 60 hiperbólico y de diámetro infinito, ¿sí? Por eso hay que excluir esos grupos de ahí. Y además hay un elemento que actúa de forma loxodrómica y WPD en este grafo y la longitud está uniformemente acotada. Es decir, utilizando este elemento es como probamos ese teorema que os había contado antes con María Cumplido, y de hecho lo que necesitamos hacer para probar que tenemos un producto libre entre el subgrupo parabólico y un elemento que actúa de manera loxodrómica es entender cómo es la acción de estos subgrupos parabólicos. Y lo que probamos, realmente es el teorema principal del trabajo con María, es que los subgrupos parabólicos de los grupos de Garside actúan de forma elíptica en el complejo de la longitud adicional. Entonces, combinando la dinámica elíptica de los parabólicos con este elemento que actúa de manera loxodrómica en este espacio hiperbólico, acabamos deduciendo que lo que generan estos dos subgrupos es un producto libre, y bueno, con este producto libre obtenemos este resultado acerca del crecimiento. Respecto a los resultados con Luis París, en un trabajo que yo había hecho previamente, había estudiado esta propiedad FFTP y había visto cómo se pasaba de el grafo de Cayley a un grafo de Schreier. Entonces, si mi grafo de Cayley tiene FFTP y existe una constante K, de tal manera que si yo tengo una arista y proyecto el 1 en una arista desde el origen, proyecto el 1 a mi coset GH, y puedo encontrar siempre otra proyección de S a GH que esté uniformemente cerca, entonces el grafo de Schreier respecto de H va a tener esta propiedad FFTP. ¿Vale? Cuando digo una proyección quiero decir buscar un punto dentro de GH, ¿vale?, que sea el más cercano al que había partido, ¿sí?, dentro de GH. O sea, tomo la identidad, busco un punto más cercano, cualquiera. Si para cualquier arista con el vértice final también puedo encontrar un punto cercano, una proyección de tal manera que las dos proyecciones estén cerca una de la otra, entonces el grafo de Schreier tiene la propiedad FFTP. Y esto se puede ver como una especie de propiedad de convexidad de los subgrupos H. Y una de las cosas que probamos con Luis París, efectivamente, es que si yo tengo un subgrupo parabólico de un grupo de Garside, que existe, es decir, existe una noción de subgrupo parabólico para las estructuras de Garside, y consideramos los generadores de Garside, entonces estos subgrupos parabólicos tienen este tipo de propiedad respecto a las proyecciones. Eso por una parte, porque teníamos dos resultados, uno de cómo era el grafo de Cayley y la otra era cómo era el crecimiento. Para la parte de cómo es el crecimiento, esto es un poco técnico, lo que hacemos es, dado un subgrupo parabólico, definimos un concepto que es que un elemento sea Hn reducido, ¿vale? Dada su forma normal, que había dicho antes, pues será Hn reducido si se cumple que no tienen ningún divisor en común. Bueno, este conjugado, perdón, no he dicho aquí lo que es A. A es este producto de S1 hasta SR. Si este conjugado no tiene ningún divisor con este delta pequeñito, que es el delta de la estructura parabólica,
Y además, P es igual a 0 o, bueno, o otra vez este elemento de aquí no es mayor que este otro elemento de aquí. ¿Sí? Es una cuestión un poco técnica, simplemente lo importante es que estos elementos HN reducidos forman un conjunto transversal para mis clases laterales. Cada elemento HN reducido tiene longitud mínima en su clase lateral. Y las formas normales, no las que os he dado antes, sino las left greedy, de estos elementos HN reducidos, forman un lenguaje regular. Y es un argumento clásico que un conjunto que se puede representar por un lenguaje regular, su crecimiento está dado por una función racional. Y esto es todo lo que quería contaros o todos los resultados que tengo sobre este tema. Un saludo y se ha acabado. Muchas gracias por tu charla, Yago. Estuvo muy interesante toda tu charla, con resultados muy bonitos. Estoy seguro que esto nos dará de qué hablar en la sesión sincrónica. Les invito nuevamente a que dejen sus comentarios en la sección de comentarios y en el chat del video. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos el 16 de junio a las 12 horas México y a las 19 horas en España.